Hola niñas, ¿cómo están? Estoy fascinada de estar de regreso porque siento que en mi vida hay muchas cosas que quiero compartirles y que de repente me surgen reflexiones del pasado que al igual me gustaría compartir con ustedes, porque a pesar de que pareciera que cada día es lo mismo y lo mismo, siento que yo elijo verlo más desde el punto de vista de que puede parecer lo mismo, pero también depende de mí hacerlo distinto o qué distingue mi hoy de mi ayer. Y realmente pues me pongo a pensar en que ningún día, por más parecido que parezca de tu vida, va a ser igual o exactamente lo mismo. No, no es posible. Pero como les digo, pues sí, estas reflexiones y ahorita lo que siento mucho en el corazón es el hecho de que a veces estamos muy cómodas dentro de lo que es conocido o de lo que es seguro y hasta cierto punto es bueno, pero creo que al igual necesitamos empujarnos a volar y yo ahorita lo siento mucho en mi corazón de esta necesidad de querer volar y no es de querer como ser rebelde ni nada de eso, más de que simplemente quiero disfrutar esta etapa de mi juventud porque pienso en que una de mis amigas, pues no somos muy cercanas, pero porque ella vive en México, pero yo crecí a un lado de su casa, porque hagan de cuenta que ella vive a un lado de mi abuelita y yo pues casi la casa de mi abuelita era mi casa y yo no salía de ahí y que yo cuando iba a su casa porque me llevaba mi mamá y luego ya me quedaba mucho rato ahí, estaba muy pequeña y entonces mi abuelito me tenía que regresar a mi casa y se me hacía muy lejos, pero la casa mía estaba pues justamente cruzando la calle y entonces pues me tenía que encaminar mi abuelito y al encaminarme pues yo me regresaba con él, entonces yo nunca llegaba a mi casa, no se crean si llegaba, pero era como siempre querer estar con mis abuelitos, especialmente cuando yo iba a México y de querer estar en su compañía porque no sé, siento que me llama mucho la atención de las personas que son como muy maduras o que son muy tranquilas y eso es mi comodidad. Es donde yo me siento segura, pero a la vez donde me siento más tranquila. Quizá porque sé qué esperar, sé dónde estoy, sé dónde me encuentro y, y justo en este punto de mi vida siento que me encuentro queriendo explorar. Ah, pero se me olvidaba, les decía que la chica, entonces yo cuando iba con mis abuelitos jugaba pues con los niños que estaban alrededor, como primitos que vivían, primas que vivían alrededor, a un lado, y había unas chicas que son familia, pero no tan cercanas, como primas segundas, pero no somos muy unidas, como quien dice pues, pero el hecho es de que estas chicas a una edad temprana pues ya están formando familias, porque me pongo a pensar en un poquito la diferencia de edad, yo soy más grande que ellas y cómo es que basado en la cultura ellas están igual yo también, yo no me escapo de ser incluidas en lo que se espera de la mujer, de una mujer, el tener que casarse y tener que tener hijos. Me pongo a pensar en cómo
si yo siguiera todavía viviendo en México, posiblemente ese también sería mi destino, porque pues ya se están casando, están teniendo hijos. ¿Desde cuándo ya tuvieron hijos? Una de las niñas que con las que yo jugaba y igual aquí en Estados Unidos con niñas de mi mismo grado que yo digo, wow, o sea, yo porque creo que no me imagino todavía siendo una mamá o teniendo un esposo. Obviamente son cosas que en algún punto de mi vida me gustaría llegar a eso, pero no porque sea una meta ni un destino, sino porque es algo que tú anhelas y que quieres tener en tu vida. Pero todo eso se basa en decisiones y creo que sí hay factores que juegan un rol en eso, en por qué hay niñas que se embarazan más temprano o se casan más chicas. Posiblemente lo usen como un escape de su familia y creo que sí existen esas situaciones que tienes que buscar una manera de salir de tu hogar y a veces que de una manera que sea socialmente aceptable. Y esa es una realidad también, no la voy a negar, pero sí creo que hay estos factores que influyen la vida de una persona, ya sean la pobreza o bueno, su estado socioeconómico, el tipo de relaciones que tiene con los miembros de su familia, particularmente con la madre y el padre. Y sí creo que he sido muy bendecida de poder venir de una familia bien, y no en el sentido de que ahí somos ricos, ahí tenemos dinero. No, creo que de una familia en la cual queremos un mejor futuro para nosotros mismos y no solamente porque mis padres hayan decidido emigrar, sino porque igual ellos plantaron esa misma semilla en mí de querer algo mejor y saben de cómo yo quiero ser mejor que la generación de mis padres y yo quiero que mis hijos, deseo que ellos sean mejores que como yo soy y así sucesivamente. Pero el caso es de que las oportunidades quizás que unas chicas en el mundo tienen que otras no tienen, y para mí eso es como un abrir de ojos porque me pongo a valorar realmente lo que tengo y a veces es poco, pero estar agradecido con lo poco y lo mucho y reconocer que donde tú estás ahorita es donde Dios quiere que tú estés. Y eso va a cambiar porque pueda que tu situación ahorita no sea la mejor. Dios tiene algo mejor para ti y entonces también es soltar lo que te está atando a tus circunstancias presentes, porque al pensar que esto es lo mejor que va a pasar en mi vida, va a ser un hecho. Pero si te pones a pensar en que no, la vida se pone mejor y mejor. De hecho, ese es el fondo de pantalla que tengo, que dice, la vida siempre se pone mejor y mejor. Porque lo afirmo, porque decido creer en ello. Y la vida no tiene más remedio que darme lo que yo pienso. Y sí es cierto que todo lo que se manifiesta en nuestras vidas puede venir desde un sentimiento, desde un pensamiento, desde una acción. Y esas tres cosas están interrelacionadas, van trabajando la una con la otra. Si yo quiero sentirme en paz, si yo quiero sentirme en abundancia, si yo quiero sentirme sostenida, entonces voy a tener que elegir este pensamiento
Y este pensamiento va a fomentar una energía de querer actuar, tomar un impulso para actuar, y ese impulso va a ser querer hacer cosas que me hagan sentir abundante y sostenida y en paz y muy amada. Entonces sí, depende mucho tu realidad de tus pensamientos y de tus emociones, porque si eres una persona ansiosa todo el tiempo, que yo he sentido ansiedad muchas veces, pero he aprendido a dejarla como solamente una emoción pasajera, no como algo que ya vino y se tiene que quedar, no. Es como un huésped, lo vas a invitar a tu casa, lo vas a darle la bienvenida, pero igual ese huésped tiene que regresar a su casa en un dado tiempo. Posiblemente se quede unas horas, no sé, a veces unos días. Tenemos visita que vienen unos días a visitarnos y ya, pero se tienen que ir también. Entonces es gracias por venir y me lo estoy imaginando en mi vida, en mi cabeza, cómo sería, cómo se imaginaría que, que las emociones las tratáramos como personas, ¿saben? De ya viniste, muchas gracias. Cuando gustes, esta es tu casa, mi cuerpo es tu templo, es para que vuelvas a regresar, pero mientras tanto estoy como que agradeciendo tu visita, porque tu visita dijiste algo, a lo mejor la emoción, pues sí, las emociones creo que también hablan, los huéspedes, las visitas dicen algo, mueven algo en nosotros, porque son energías. Y entonces creo que hay que darle la bienvenida a las emociones, porque no es necesario carnos y decir es que yo soy una persona ansiosa. Es como lo mismo, elegir bien las palabras, porque no vas a decir que una persona con una necesidad especial es la discapacidad, no es el autismo esa persona, sino que es una persona con autismo, eres una persona con ansiedad, pero la ansiedad no eres tú, entonces no dejes que te consuman las emociones. Y hablo también esto porque se podría decir con las emociones de, de felicidad. ¿Por qué no decimos lo mismo de que no dejes que te consuma la felicidad? Suena mal, pero creo que igual también, o sea, ¿por qué tenemos que ser de blanco y negro? La vida creo que he aprendido a reconocer que viene de un rango muy variable de colores, no solamente es el azul oscuro, es el turquesa, es el esmeralda, es el verde bajito, no sé, existen muchos nombres para la variedad de colores, pero igual la vida no solamente es esto o el otro, no es arriba ni abajo. Creo que existen estos niveles que quien a veces no somos tan capaces de percibir, pero sí, las cosas no solamente deberían de categorizarse o de ponerse en estas cajitas, porque siento que eso es muy limitante para una persona y limita su capacidad de expresión. Yo he recibido cumplidos donde me dicen, es que eres bien callada. Particularmente me decían esto las maestras de la escuela, de que Nayeli es una niña bien callada y que muy tímida, pero a la vez es muy buena en la escuela y me gustaría ver que se desarrolle más o que se permita platicar un poquito más con sus compañeros.
que se dé un poquito más a conocer, pero era porque habían otras cosas de mi vida que yo estaba lidiando con y yo no sabía cómo decirlas porque yo no tenía con quién platicar nada. Yo tampoco no iba a estar teniendo la capacidad para comprender, ¿ok? Porque eso lo adquirí más adelante, conforme va pasando el tiempo y se va desarrollando el cerebro. Ahora me doy cuenta de que, sí, era por eso. O de posiblemente era por esto otro, que yo era así. Y siento que soy una persona un poquito diferente ahorita, que he aprendido a volver a poder sentirme como yo soy, que, que de repente soy muy callada, pero después súper espontánea y que me entran estos como brotes de energía y que me entra la adrenalina y quiero hacer esto y quiero hacer otro, pero también me muevo según el ritmo de la naturaleza, que nos enseña el invierno a estar un poquito más en calma, y ya en el verano es mucha energía de fuego, del sol, entonces pues mucho movimiento que para allá y para acá. Pero sí, yo me identifico como una persona que es muy capaz de cambiar o de adaptarse según la circunstancia. Y creo que eso es bonito porque sabes leer la energía de un espacio desde un lugar más intuitivo de cómo se siente esta situación en mi cuerpo, que realmente es el aprender a escuchar las señales de tu cuerpo, que no es fácil, pero es como igual una herramienta, es un skill, es algo que tú vas practicando y al reconocer cómo se sienten ciertas emociones en tu cuerpo, ya vas a poder caminar con ellas y saber cómo moverte o cómo proceder. Yo creo que como mujeres se nos puede hacer categorizadas o como eres o una santa o eres una put, y creo que pues no, realmente existen igual estos matices de estos rangos de mujeres, que no solamente soy una cosa, no solamente soy como tú me percibes, yo soy más que eso. Y esta capacidad para ser más que como te perciben los demás o como tú te percibes, depende mucho de cómo te mueves en el mundo, y siento que es muy necesario a veces elegir el caminar diferente a lo que estamos acostumbradas, y me refiero a tomar tus propias decisiones que se alineen con tus valores, porque hay veces que las personas malinterpretan cómo una persona se está expresando, como una muchacha o una señora que es muy libre, que pues que no le importa lo que opinen los demás, y de que, ay, es bien argüendera, y de repente se le ponen categorías de que, ay, es bien vaga, o que, porque le gusta divertirse, o sea, de qué tiene de malo, porque creo que eso habla más de la persona que lo está diciendo que de la persona que lo está haciendo, como eso habla más de ti, eso me está diciendo que tú no eres una persona que se siente capaz de tener diversión, y creo que a veces se puede malinterpretar, especialmente entre círculos de amiguitas, que, ay, sí, sí, estoy de acuerdo, que es bien, y se le pone una palabrota, un nombre feo,
no deja de ser más que eso, cuando realmente pues tú solamente estás viendo el 1% de esa persona, digamos. Pero sí creo que las mujeres o cualquier persona, cualquier hombre debería de tener esa capacidad de autoexpresión. Estaba pensando el otro día como por qué atribuimos el azul con el masculino y el rosa con el femenino. Y me pongo a pensar de que, ay, es que, y luego los hombres que se ponen rosa están mal vistos, aunque a lo mejor se lo pongan por motivo de moda. ¿Y qué tiene? Y porque luego la sociedad, la cultura latina, de que, ay, es algo, ese hombre es algo, y de que no, Dios no quiera que te pongas rosa, porque ¿cómo te vas a ver con rosa? O, pero las mujeres se ponen azul, entonces yo no sé cuál es el problema, es todo cuestión de percepción, porque al final de día solamente son colores y no todos miramos el mismo color, pero el hecho es que sí, tenemos que poner cosas en cajitas. Y yo entiendo, eso nos ayuda a comprender el mundo. Elimina exceso de trabajo en el cerebro, porque cada vez que vea algo como azul ya lo va a asociar con el masculino y el rosa con el femenino, pero igual es un trabajo que hace el cerebro para reducir energía, pero a la vez nosotros somos como sociedad los que estamos contribuyendo a ese pensamiento y estamos enforzando creencias de que sí, el azul es absolutamente y nada más masculino y el rosa absolutamente y nada más femenino. Y entonces los hombres ya no pueden usar rosa. Algunos sí, pero yo siento que también igual vamos a lo mismo de que los hombres machistas no usan rosa y que los hombres que son muy de ley y muy del bien y que muy de Dios, los que van a misa y que según ellos son el ejemplo del hombre, que yo conozco algunos de ellos, pero creo que sí conocemos personas que son muy dichosos y que andan en su caballito alto, que se sienten tentados por Dios y que no, pues allá tú, pero yo siento que no tiene nada que ver el color, porque al fin del día son prendas. Y si tú sabes que tú no eres algo, entonces pues no tienes por qué intimidarte como hombre al ponerte rosa. Y sí, creo que es muy necesario a veces el cambiar de entornos que a veces tú vas creciendo, vas volviéndote más consciente, te vas dando cuenta de cómo antes disfrutabas de la compañía de alguien, pero que ahora esa persona a la vez distinta, conoces a lo mejor secretos de su vida que tú vas diciendo, válgame el santo Dios, yo nunca me hubiera imaginado. Y ya de repente, pues sí, vas teniendo una percepción más clara acerca de quién es la persona, porque vas conociendo que a veces las personas esconden quiénes realmente son y eso se puede volver una verdad muy oscura, pero creo que el hecho de que las personas no se muestren tal como son, para mí es como que hay que tener ojo con eso, porque yo sí realmente valoro a las personas que se muestran tal como son y elijo tener a personas en mi vida que sean así. Que obviamente a lo mejor a veces no queremos que nuestros secretos salgan a la luz, pero el que nada
debe nada teme, ¿sabes? Justo es eso. El otro día estaba diciendo que una de nuestras plantitas necesitaba ser trasplantada. Y esta es una planta que yo había comprado desde hace años y que es una plantita muy abundante, que es muy fructífera y seguido tenemos que ponerla en una maceta más grande o que regalar para que se pueda seguir como reproduciendo, no sé si esa sea la palabra, pero pues sí, que siga teniendo vida por medio de que esa plantita tiene la capacidad para tomar mucho espacio y lo hace libremente. Déjenme decirles, porque tiene unas flores, unas hojas muy grandes y es muy bonita, es muy bella, que casi todo el año está retoñando. Creo que el hecho de que necesite cambiarse de lugar o necesite un espacio mucho más grande es porque esa plantita lo necesita. De repente se le ve muy pequeña la maceta y es como que, ¿cómo? Pero si te acabamos de poner aquí y ya la dejó. Ya dejó la maceta como los bebitos que, según eso se dice que dejan la ropa muy rápido. Y entonces está como este bebito que ya dejó la ropita y necesita ropa más grande, necesita una maceta más grande la planta. Y igual yo siento que a veces en mi entorno me encuentro muy comodita dentro de mi macetita y que ya estoy crecidita y necesito cambiarme una maceta más grande. Y así es la vida, que los hijos van dejando el nido y empiezan a agarrar sus propias alas y cada quien recorre un camino que es muy propio, que a veces yo he sentido como que estoy atrasada porque ya tienen hijos y están casados las demás personas de mi edad y que yo no encuentro mi destino, y creo que es un camino que yo he aprendido a forjar. El hecho es de que me encuentro caminando un camino muy propio, muy enfocada en mi persona, en mi propio crecimiento, y siento que eso me ha ayudado a desenvolverme o bueno, me está preparando para circunstancias, para enfrentar el futuro. A veces la vida misma es quien nos empuja y responde a nosotros. Responde, creo que el universo responde a nuestras oraciones y nuestras necesidades según lo que necesitemos. Entonces es como si encuentras esa armonía con el universo, todo lo que suceda en tu vida va a ser para tu evolución. Pienso en cómo es que a veces llegan circunstancias a nuestra vida, como una muerte de alguien, y sentimos el peso de tener que dejar a las personas ir, que no es un camino fácil, pero nos muestra lo que tenemos por vivir y lo que aún nos falta por vivir, y que mientras que no lleguemos a ese punto de nuestras vidas, que realmente nadie sabe cuándo va a ser la fecha, pero que es lo que más tenemos por seguros. Yo le decía a alguien, no me estoy tan sorprendida porque esa persona ya venía y sufría de varias cosas, y me responde con que, pero es algo que nos espera de todos. Y creo que sí tiene la razón, aunque yo quisiera pensar que por el simple hecho de que ya tenemos o estamos predispuestos a ciertas enfermedades, somos más expuestos a morir más tempranamente, y que
posiblemente hay hechos que podemos hacer para alargar nuestra vida, pero el que ya está por morirse va a morir. Y siento que mientras tanto, mientras que yo esté viva y esté respirando, quiero vivir. Creo que me recuerdo mucho una frase que dice mi mamá: la vida es muy bonita, pero hay que saber vivirla, porque a lo mejor tenemos hábitos que nos están acortando la vida. Y no solamente me refiero como a las adicciones, pero también me refiero a cosas como que parecen menos severas, como el estrés, la mala alimentación, la falta de buen sueño en la noche. Creo que esas son cosas que, si son prolongadas, pueden deteriorar la salud de alguien, lo cual pues como que los predispone a una vida más corta. Pero sí, realmente por el hecho de que nacemos ya es seguro que vamos a morir. Y mientras tanto, mientras ese día no llegue, yo quiero pensar en que quiero hacer cosas para sentirme viva, qué es lo que me hace sentir que realmente estoy viviendo y que no solamente estoy existiendo. Y para mí eso sería conectar con la vida a través de los sentidos. Me encanta comer comida rica y sentir ese placer en mi cuerpo, o me encantan las texturas que se sienten placenteras en mi cuerpo, o olores. Me encanta conectar con esas pequeñas y bonitas cosas, como el simple hecho de una abejita en una flor. Eso para mí me hace tan feliz. Oler un perfume, que yo tengo un perfume que huele riquísimo, que me lo regalaron para mi cumpleaños, y cada vez que lo huelo me siento viva. Y no tienes que viajar para sentirte viva, tienes que sentirte viva ahorita donde tú estás. Yo siento que me estoy teniendo que empujar fuera de mi macetita, de mi confort, porque hay tanto allá afuera en el mundo. Como yo pienso en los niños que son iPad kids, que yo crecí jugando afuera, y ahora estos niños casi no se ven niños en la calle, casi pues más bien se miran en el teléfono viendo tele, o consumidos por la tecnología. Y yo siento que para mí es una manera de vivir el hecho de que quiero salir afuera, de que quiero jugar en la nieve, quiero salir a caminar y brincar y abrazar un árbol. Es mi manera de sentirme conectada con la fuente de vida, que es la madre tierra. Aunque es muy, muy lamentable, la verdad, el hecho de que como sociedad estamos acabando con los recursos de la tierra lentamente. Solamente el tiempo nos dirá. Ya lo estamos viendo con el calentamiento global, de que la madre tierra está reaccionando a pues a nuestras faltas de respeto hacia ella. Para mí es lo más bonito que tenemos. Es la madre de todos. Así como dicen que la Virgen de Guadalupe, que es la madre de México y la emperatriz de América, pues ella, la madre tierra, la Pachamama, es nuestra fuente que tenemos de vida. De ahí, sin ella, creo que no estaríamos respirando. Como nuestras mamás nos dan la vida, pero la que nos la sostiene es la madre tierra. Y muchas personas no comprenden eso por el hecho de que se enfocan más en el capital, a cuidar los recursos que tenemos. Que hay algunas compañías que de hecho están pues tomando más iniciativas ecológicas, que están poniendo de su parte. Les aplaudo, pero sí hay otras que, o incluso gobiernos enteros, que prefieren invertir en
bombas nucleares y que las Fuerzas Armadas, los Estados Unidos, o sea, ¿por qué no invertimos más dinero en los ganados, en los agricultores, para que tengan unas herramientas de trabajo, para que puedan cultivar mayores cosechas? Obviamente creo que sí beneficia a los países de donde vienen las frutas y que pues sí, hay varias cositas que vas al súper y que dice luego que producto de China como el ajo o los aguacates de México o que no sé qué de Perú o que de acá de por Costa Rica, ¿verdad? Todo tiene sus pros y sus contras, pero al fin del día, ¿qué es lo que estamos haciendo para sostener esta vida que tenemos en la Tierra? Ese pensar es como más lógico, pero igual se podría ver desde el punto de vista de cómo es que Dios, si Dios es la fuente infinita, entonces hay recursos ilimitados y que de alguna manera u otra vamos a poder seguir existiendo en el mundo. Obviamente tenemos que ser más conscientes de cómo es que podemos llegar a herir la madre o suena muy mal, pero herir a nuestra madre tierra, cómo es que podemos mostrar más apreciación hacia ella. En Illinois tenemos estos lugares donde se conserva, entonces como estos conservativos o jardines donde las plantas se rescatan, plantas que ya están por extinguirse y los científicos hacen experimentos y buscan crear el entorno que necesita esa planta para ser abundante y que siga existiendo dentro de nosotros, entre nosotros, porque ya, como ya hemos visto, que se están extinguiendo especies o plantas y la madre tierra también creo que es el vínculo más grande que tenemos de vida y ella también va evolucionando con nosotros, pero a veces nosotros creemos que ya lo sabemos todo y que somos mejor que la naturaleza y por el hecho de que ya hemos unido las fronteras, no solamente en los Estados Unidos, pero creo que en varias partes del mundo, donde las culturas se mezclan y estamos como que creando nuevas razas, que yo de repente escucho que dicen las personas soy mitad italiana, mitad india y wow, o sea, imagínate en un tiempo en los Estados Unidos donde podías ir a la cárcel si tú te casabas con una persona que era de la raza no opuesta, pero las personas de descendencia, voy a decir descendencia europea, con una persona de África. Y era como un crimen. Me pongo a pensar en eso de cómo era un crimen el amor. Y el amor, ¿cómo va a ser un crimen? El amor debería de ser libre. Creo que estas maneras más libres de pensar en parte son lo que permiten que continúe la raza humana. Se necesita también esta innovación, se necesita alguien que venga a crear una tormenta en un vaso de agua. Estos grandes líderes que vienen a proclamar el amor
en todas las personas que han venido, como Martin Luther King Jr., Harriet Tubman, que han forjado el camino para que todo lo que tengamos hoy lo podamos disfrutar, para que podamos disfrutar de estar casados con personas de otras razas, de que las razas se mezclen, de que pues realmente toda esta diversidad, de cómo ahora somos capaces de tener experiencias que antes no eran imaginables, como para mí el hecho de poder viajar a otros países, porque esto es algo que a 2 generaciones atrás, mis abuelitos jamás hubieran podido imaginar visitar algo fuera de su país natal o de su comunidad, como que era, no te, si tú te sales fuera de la tribu, de esta comunidad, te vas a perder o no, pues las personas fueron saliendo de estas mentalidades que, como les digo, no es que todo sea bueno o todo sea malo, sino que existe en estos matices a diferentes grados. Hay que saber usar lo que tenemos con responsabilidad. Creo que también viene con una responsabilidad el hecho de tener ciertos privilegios, de tener acceso a internet, a otras tecnologías que fueron inventadas para apoyar justo esto, esta conexión que tenemos con el resto del mundo y reconocer que lo que pasa en otros países nos también afecta de una manera indirecta, pero a veces muy directa. Pensar en las consecuencias de nuestros actos, pero de que si tú te mueves en el mundo como una persona consciente, que hablo mucho de la conciencia, creo es pensar en a quién podría estar afectando esto o cómo me beneficia, cómo no me beneficia. Para mí siempre es pensar en ahorita estoy haciendo esto, pero cómo puede tener consecuencias a largo plazo. Y no es de que si va a tener consecuencias no lo hagas, pero es que es cada quien sabe lo que hace y por qué lo hace, entonces realmente viene a cuáles son tus motivos, qué es lo que quieres, o sea, qué es lo que buscas de hacer lo que vas a hacer. Pero si tú te mueves en el mundo como alguien consciente que hace las cosas desde el amor, siento que las cosas son menos propensas a salirte mal, y si tú tienes esta mentalidad de que todo lo que yo hago me sale bien y te estás repitiendo constantemente esta creencia hasta volverla subconsciente y te la empiezas a creer en vez de solamente decirla, se vuelve parte de ti. Entonces, ¿cómo te estás hablando a ti misma? Porque todo eso, al fin del día, la manera en que nos hablamos se va a ver reflejada en nuestro cuerpo. Y pues sí, que lo primero es que la manera en que tú vives se va a reflejar en el cuerpo, por más de que trates de falsificar, de que estás triste por dentro, pero por afuera te ves feliz, pues no existe esa coherencia. Lo que va a ganar más es el hecho de que, o lo que va a sobresalir más es el hecho de que estás triste, porque así es como te sientes realmente y automáticamente se cae la máscara de la felicidad. Entonces sí creo que eventualmente van cayendo muchas máscaras de personas que no están viviendo
una vida auténtica, y eso es percibible para los corazones sensibles como el mío, que yo reconozco, yo siento más seguridad ante unas personas que son más auténticas a comparación de otras personas que yo sé que solamente se están comportando conmigo con cordialidad porque saben que tienen que hacerlo para sobrevivir. Bueno, es un mecanismo de defensa, pero bueno, sí, creo que la vida te da más de lo que tú eres, entonces es el saber muy claro quién eres y tener un propósito en la vida, y quizá vaya cambiando lo que tú quieres en estos momentos o se van mostrando nuevas posibilidades, y creo que sí, eso es lo bonito de vivir, que por más que tú creas que la vida se vive desde una fórmula, que hay que sumar y quitar esto, no, la vida no es como una fórmula de matemáticas la cual tú sabes que te va a dar un resultado una y otra vez. Es realmente algo que he aprendido que está vivo y está respirando, y que tan solo una decisión puede cambiar el rumbo de tu vida. Y yo lo pienso como el jueguito de dominó. Si tú tumbas un dominó, el resto se va a caer. Entonces, sí, te pertenece a ti crear la vida que tú quieres. Depende de tus decisiones, depende de tus creencias, depende de si te crees merecedor de lo que quieres, porque ya lo eres, pero es solamente volver a tu centro y reconocer que la vida fue hecha para vivirse y que la vida es bonita, pero al fin del día, ¿tú te crees eso? ¿Realmente lo crees? Y bueno, la vida responde a nosotros. Entonces, pues los dejo con eso de, de que la vida de tus sueños depende de ti y de nadie más, porque si estás esperando a que llegue el hombre perfecto para que solucione todos tus problemas, más bien lo que va a pasar es que ese hombre va a ser un problema en tu vida, porque depende de ti, no depende de tu felicidad, de quién tengas al lado, de qué coche manejes, de qué grande sea tu casa. Todo depende de ti. Entonces, si todo depende de mí, ¿qué es lo que quiero de la vida? Creo que también es muy necesario tener esa claridad para saber elegir el camino que nos va a llevar a nuestro destino. Y a veces nos vamos a equivocar en lo que elegimos, pero es saber volver a regresar a ese camino. Yo sé que existen las distracciones, existe el mal, existen cosas que quieren que no lleguemos ahí, pero si sabes volver, regresar a ese camino, que creo que para mí es el camino, la verdad y la vida, Dios, el universo, el hecho de que estoy muy apoyada y sostenida, y que yo elijo creer que todo funciona para el mayor bien de todos. Esa es mi realidad. ¿Cuál es la tuya? Nos vemos en otro episodio. Me encanta que es el 1 de febrero a las 11:11, puros unos. Así que bendiciones y nos vemos en otro episodio. Yo soy su host, Nayeli Torres. Si estás escuchando, notas de altar.